¿Aparecimos de vuelta? Hola, sí. Estamos complicados hoy, pero no importa. Hoy parece que sí. No importa, no importa. Hola, profe. Hola. Hola, hola. Ahí estamos. Bueno, Bueno, ¿Ahora se me escucha? sí, escucha. dale, Así, Pamela. escuchamos. bien ahí, bien ahí. Bueno. Bueno, hablando un poco del tema, si quieren poner de título el diseño de procedimientos. El diseño de procedimientos. Sí, Consiste en describir la forma o ruta requerida sí, para ejecutar un proceso, señalando sí, secuencialmente las actividades, su desagregación en tareas sí, los métodos para llevar a cabo esas tareas y el cargo responsable de su ejecución. ¿Puede repetir de nuevo, profe? Y los métodos para llevar a cabo esas tareas Sí, y el cargo responsable sí. de su ejecución. Gracias, profe. De nada, con el fin de estandarizar, con Z, el método. Para llevar a cabo las tareas definir roles responsabilidades y oportunidad de intervención dentro del proceso e interacciones entre cargos y dependencias. Bien, como un subtítulo, pongan requerimientos. Entre cargos y dependencias, dijo algo más porque se me movió el auricular. Cargos y dependencias. Punto. Listo, Requerimientos. gracias. Como subtítulos, requerimientos. ¿Se ve? Sí, se ve. Bueno, explicando requerimientos, ahora decimos que la normatividad relacionada con el proceso ahora lo vamos a explicar igual, ¿eh? No tengan problemas. Cópienlo tranquilas que después lo explicamos. Actividades y tareas del proceso, como segunda viñeta, digamos.
Vimos una viñeta, ahora la segunda. Actividades y tareas del proceso / subproceso. Profe, ¿puede volver a repetir? La Dijo, primera, requerimiento, la segunda. actividades y tareas del proceso Gracias. / subproceso. Subproceso. Sí. La tercera característica, estructura organizacional y planilla de personal. La cuarta, roles, como suena, roles. Sí. ¿Me ven bien? Sí. Sí. Perfecto. Ahí va. Roles y responsabilidades de los cargos. Quinta y última de requerimientos, niveles de autoridad y responsabilidad. Niveles de... Autoridad y responsabilidad. Ponemos otro subtítulo, responsables. Características, diseño y apoyo a la implementación, Diseño y apoyo a la implementación. Comité de control interno. Directivo responsable de la implementación. Perdón, profesor, de la... Implementación. Y cuarto, equipo. Implementación. Implementación, chicas, es ejecución, poner en marcha algo que tengo planeado. ¿Se entiende? Hola, Romina, no te había visto, perdóname. Ay, pudo entrar, pobre, porque Bien, bien. estaba... Lo logró, lo logró. Implementación, tenemos dependencia responsable de cada macroproceso. ¿Puede repetir, profe? ¿Sí? Dependencia y responsable. Dependencia responsable. Ah,
de cada macroproceso o proceso correspondiente. Otro subtítulo, supervisión y seguimiento de la implementación. Lo que tenemos que tener en cuenta, directivo responsable de la implementación, equipo, ¿Cómo dijo? Perdón, profesor. la primera o la segunda, Era. primera, directivo responsable de la implementación. Equipo, la segunda. Auditoría interna institucional. ¿Eso va a continuación de equipo? No, ¿O es otro ítem? mirá, ¿ves? Te pongo 1, 2, 3. ¿Ves? 1, 2, 3. Sí, sí, sí. Te lo repito, auditoría interna institucional. Gracias. Y cuarta, comité de control interno. Bien. Lean para ustedes un minutito lo que escribieron recién. Desde el diseño de procedimientos, por favor. Aunque sea, lleguemos hasta donde empezamos a disgregar la definición del diseño de procedimientos. ¿Vieron? Después seguimos con las partes. Fíjense cómo empezamos. ¿Puedo empezar a hablar? Sí. Bien. Fíjense cómo empezamos a utilizar las palabras que venimos viendo a lo largo de las clases, de la materia. Fíjense, cuando hablamos de procedimiento, estamos hablando de acciones. Un procedimiento es cantidad de tareas que tengo que realizar para hacer tal cosa. Procedimiento para lograr una torta, por ejemplo. ¿Qué cosas tengo que hacer? Una cantidad de tareas
pueden ser ordenadas, tal vez que no pueda saltear pasos, procedimientos. Después, más adelante, esto lo vamos a ver cuando estamos hablando, por ejemplo, de un manual de procedimientos, ¿no? Fíjense, ¿qué les trae a la cabeza? Bueno, ¿cómo tengo que hacer algo? ¿Qué pasos tengo que dar? Para empezar, para poder hacerlo y para poder terminarlo. Bueno, en este caso, ejecutar un proceso señalando secuencialmente las actividades, o sea, no me puedo saltear. No. Tengo que respetar un orden, es secuencial. Como cuando queremos hacer, por ejemplo, una nota por alguna consulta o reclamo, tenemos que cumplir los pasos de jerarquía, ¿no? Exactamente. En vez de ir directo a la directora, es pasar por preceptor y así. Tal cual. O sea, lo bueno de esto es que ustedes tengan que, cuando tenemos que realizar un procedimiento, sabemos que hay una secuencia de tareas que yo no puedo dejar alguna de lado o saltearla. Y tengo que hacer cada paso. Su desagregación en tareas, los métodos para llevar a cabo esas tareas y el cargo responsable de su ejecución. Y también lo que me está diciendo es la persona que está a cargo de realizar este procedimiento también tiene que tener una cierta responsabilidad. ¿Se acuerdan que el otro día veíamos que la autoridad yo la podía delegar, pero la responsabilidad no? La responsabilidad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo estoy a cargo de un procedimiento, ya sea en un trabajo, ya sea en un deporte... Profe, salvando las distancias, ¿eso fue lo que pasó en Cromañón? O sea, que por eso tuvo los problemas que tuvo Ibarra, por la responsabilidad. Exactamente. Bueno, no se siguió normas de procedimientos que habrían, normas, requisitos, ordenanzas. Bueno, Por más tal que haya vez, algo delegado en otras personas que también tienen jerarquía, pero él seguía siendo el responsable por ser jefe de gobierno. exactamente. Entonces le llega a él también, aunque él tenga gente para, un inspector para poder ir y autorizar o no la habilitación de ese comercio. Pero fíjense, él puede delegar en autoridad, porque tiene un secretario de gobierno, tiene un secretario de Hacienda, tiene un jefe zonal, tiene el inspector de esa zona. Pero lo que no puede obviar es la responsabilidad. ¿Entienden qué interesante y qué, a su vez, qué cargado de responsabilidad es justamente el no obviar ninguno de esos pasos? Bueno, de eso se trata. Cuando habla también el cargo, bueno, cuando ustedes se ocupan, en el caso de el día de mañana, o sea, hoy como estudiantes ya tienen ciertas responsabilidades y tuvieron ciertos requisitos que cumplimentar para hoy estar en esta clase, por ejemplo. ¿Por qué una persona que hoy está en sexto año de la secundaria no puede estar acá hoy? Porque todavía falta el no... requisito de que se reciba por ahí. Bueno, no cumplió todos esos pasos que tuvieron que pasar ustedes para estar acá hoy. Bueno, eso es un procedimiento también. Cuando hablamos de estandarizar el método, fíjense, vieron que yo les contaba que es
por ejemplo, en estas casas de hamburguesas, que siempre la tienen que hacer de la misma manera, el mismo tiempo de cocción, los mismos ingredientes. Bueno, eso es estandarizar un producto. Bien, cuando les toque hacer algo en cualquiera de las actividades, o mismo en la educación, bueno, también se va a estandarizar algo, ¿no? O se van a pedir ciertos requisitos o ciertos pasos que se deben cumplir y que no se pueden saltear. Eso también es un procedimiento. También tienen, fíjense cómo habla de llevar a cabo las tareas, definir los roles, como bien recién comentaba una compañera, el rol del docente no es el mismo rol de un auxiliar, no es el mismo rol de un secretario o de una directora. No. Cada uno tiene sus roles. Sí. Y sus responsabilidades. Sus responsabilidades, sus procedimientos que cumplir. O sea que cada cargo tiene su rol, su procedimiento y su forma. Exactamente. Claro. Que si lo vamos a traspolar, se me viene ahora en la mente las constituciones de las provincias. Estamos en una república, ¿no? En la cual tenemos provincias, de las cuales cada provincia, por ser federal, dictó para sí su propia constitución. ¿Pero qué pasa? No puede contradecir a la Constitución Nacional, a la ley suprema. Como un gobernador no puede contradecir lo que diga el presidente. Claro, podrá, en sí, yo lo que quiero decir es que esa constitución provincial tiene que estar de acuerdo con la Constitución Nacional. Por una cuestión de jerarquía, que alguien recién lo nombró. Existe algo que está por sobre Marcado. la Constitución provincial. Y lo mismo pasa con decretos o reglamentos que existan en los municipios. Sí, que no pueden ir en contra de la Constitución provincial tampoco, ni la No pueden ir nacional. en contra de la provincial ni de la nacional. Hablamos de jerarquías. Bueno, también son organizaciones las gubernamentales, como lo vimos el primer día, cuando vean quien miró un poquito en YouTube la introducción, yo les explico que existen estas organizaciones privadas o públicas, funcionan de la misma manera, porque existe la jerarquía, la autoridad, la responsabilidad. El sistema administrativo que tiene conocimiento, los sistemas de conocimiento. Sistemas administrativos, los procedimientos administrativos, los sistemas de información, son aplicables para todas las organizaciones. Miren qué interesante. Aprendiendo esto, leyendo esto, o participando de esto, nos va a abrir mucho el tema del planeamiento, por ejemplo, el tema del control, lo que ustedes van a ver en los apuntes. ¿Es aplicable a todas las organizaciones? Educativas, sociales. En cualquier parte de cualquier organización, en cualquier lugar que uno trabaje. Totalmente. Una organización religiosa. Claro, también. También tiene su estructura. Tiene quién es el responsable,
tiene la autoridad, tiene procedimientos. No sé, se me viene a la cabeza rápidamente, no importa qué religión, pero, no sé, para bautizar a una criatura, para, no sé, Claro. otro tipo de otra religión, tienen que llevar una cantidad de procedimientos, tienen que ir a un curso, tienen que, Curso, cuando alguien se claro. casa, qué sé yo, la Y religión sí, que fuese. elegir Mismo padrino, para pertenecer a la religión al bautismo, sí. ¿Me entienden? sí. Bien. Como hablábamos el otro día, un hospital, una universidad, también tiene lo mismo. Tiene una organización, tiene una estructura, tiene un organigrama, tiene niveles de responsabilidad, niveles de autoridad, tiene procedimientos, tiene estandarizada la atención al público para distintos tipos de procedimientos. Por ejemplo, como yo les contaba, es un hospital. Supónganse que llega la guardia, tiene un accidente. Primero va a guardia, primero va a la emergencia. Si es por otro tipo de consulta, va a ir a cierto consultorio. Entonces, fíjense. Igual en el hospital de acá está cuando vos entrás, porque a mí me pasó de entrar de urgencia, entrás y primero tienen ellos todo un protocolo y van asentando todo en la computadora. Entonces, cuando vos llegás, pasás por distintos niveles. Cuando llegás al nivel del médico, ya el médico ya sabe cuál era tu operación anterior, digamos todo. Bien. Y ahí es Lo como, que se llama digamos, que pasaron por un proceso. Los training, ¿cómo se llaman los? triage. El triage. El triage, eso, triage. Miren qué interesante. Pasás por el... Por eso muchas veces me detengo en que ustedes lo puedan ver en el día a día, ¿no? Que esto no es nada más que está escrito en un libro. No. Bien. Ahora si quieren, lean la parte de requerimientos. ¿Se dan cuenta cómo nos vamos familiarizando con algunas palabras que nos van a ayudar a comprender? Cuando hablamos de normatividad relacionado con el proceso, son normas. Claro. En educación se habla constantemente de la normativa tal, de la resolución tal, y es todo el tiempo. Y se da cuenta que... Y lo que también en proceso también, es como que dentro de lo que estamos viendo, el lenguaje es familiar. También en claro, es familiar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa normativa que vos comentás en educación, la tenés que respetar. ¿Sí? Bien. Cuando estamos hablando de un proceso, estamos hablando de esos pasos que hablábamos. Claro. No se podían saltear. No. Cuando hablamos de actividades y tareas, estamos hablando un poco de... cuando hablamos de la actividad que uno tiene que desarrollar, ¿no? ¿Vieron cuando ven el sistema? Hay muchos libros que hablan, cuando llega a esto, hablan de el sistema del cuerpo humano. Entonces dice, ¿cómo funciona? ¿Cómo se traslada la sangre oxigenada por el cuerpo? Bueno,
cuándo, qué actividad, si hago deporte, si ingiero comida, si me sacan sangre. Bueno, son todas tareas. Me estoy quedando sin tiempo aparentemente, no sé por qué, pero vamos a ver. 10 minutos me da. Pero creo que después se une con la otra clase. Bueno, cuando se habla de un sistema, muchas veces lo van a ver en los libros, que lo compara con el sistema del cuerpo humano. Un sistema de información, un sistema administrativo, porque tiene entrada, tiene salida, tiene el proceso, todo el proceso. Estructura organizacional y plantilla de personal. Cuando hablamos del organigrama, cuando hablamos de la estructura de una organización, cuando hablamos de la dirección, de la gerencia, de las jefaturas y de la parte operativa, eso es una estructura. Los roles y las responsabilidades de cada cargo. Justamente, supónganse, el arquitecto que está en el municipio, que está en la parte de obras públicas, es responsable de las obras que intervenga el municipio. No se lo va a poder delegar a nadie. La responsabilidad es de él. Como la obra que pasó en la 41, el accidente Eso que justo iba a decir. hubo. Saquen sus conclusiones. Niveles de autoridad y responsabilidad. También, supónganse, acá me va a ayudar la estudiante que está en la fuerza, ¿no? O las chicas que están en la fuerza. Ellos tienen distintos niveles de autoridad y a su vez de responsabilidad. ¿Por qué? Porque tienen al jefe de calle, tienen al jefe que está más arriba, al otro, al de distrital. No sé, cuéntenme un poco eso, a ver cómo funciona la fuerza. ¿Qué niveles conocen? ¿Alguna que esté en la fuerza? Romy, No se te escucha, Ro. no se te escucha, Romy, no. Ah, bueno, No se le escucha, estaba hablando, pero no se escucha. qué lástima. ¿Me escuchaba, Romina? Sí, yo escucho bien. Ahí está, ahí. Ah, está. Un poquito más alto. Gritá, Romina. Contá un poquito los niveles de jerarquía que hay y de autoridad. Dirección, que no está acá, tenemos un director, que es el que está a cargo de todos los grupos de toda la provincia. Somos creo que 33 grupos. Tenemos el director, el vicedirector, y después en cada grupo tenemos un jefe. Un jefe, ¿ven? Claro. Fíjate cómo se da lo que estábamos hablando. Nivel directivo, vos dijiste un director, directivo. Después hablaste de subdirector, de jefes, jefes. Y después viene capaz que cada jefe no sé, geográficamente. Sí, hay jefes distritales que en cada zona, supongo que por el partido, tenemos distintos tipos de jefes. Bien. Y así sucesivamente hasta llegar a, bueno, a la gente que está en la calle, ¿no? ¿Se ve, chicas? Pero está el profesor, la señal es débil, ahí volvió. Se había congelado. Bueno,
Pero Va y viene, profe. lo que más interesa es que ustedes se vayan dando cuenta cada una en el ámbito que ustedes se manejen o conozcan, que existe los niveles de autoridad, la responsabilidad, la jerarquía, cuando uno hace carrera, capaz que Romina el año que viene o el otro año puede ascender, Sí, hay ascensos. Cada 4 años, sí. ¿Bien? Cada 4 años, o depende si no tenés ningún tipo de inconveniente. Bien. Te da más puntaje. Y eso, lo que logra, bueno, también algún tipo de beneficio a nivel económico, beneficio a nivel horas, a nivel más tiempo en la casa, X. Bien. Cuando hablamos entonces de la parte que decíamos de responsables, diseño y apoyo de la implementación, comité de control interno, y acá empezamos a hablar de los temas importantes también, ¿no? Cuando hablamos, comité es una reunión de personas que pueden participar, que participan sobre un cierto tema. Hola, ma. Pueden ser entendidos de algún tema, o participantes de algún tema en especial. Eso es un comité. Y cuando hablamos de control interno, bueno, justamente, ¿no? Es cuando estamos dentro de un sistema de información, hay ciertos controles. Cuando hablábamos de la retroalimentación, ese es un control. ¿Por qué? Porque comparamos lo real con lo estimado, con lo que yo planifiqué, con lo que pronostiqué. Ahora se da mucho en el problema este de la enfermedad del coronavirus. ¿Por qué? Porque los médicos constantemente están haciendo estadísticas de cada cuántos días se duplica la cantidad de infectados, por ejemplo. Bueno, esto está hablando claramente que llegan a controlar la cantidad estimada con lo real. Y de ahí se vuelven a tomar acciones. Fíjense que ¿por qué se vuelve a trasladar la fecha del fin de la cuarentena? Porque está habiendo cada vez más casos. Bueno, pero ¿por qué? Va cambiando. Porque se da este sistema del cual hablábamos y del bucle, lo que estuvimos viendo al principio de la clase de hoy, porque manejan datos todos los días. Entonces, ¿qué se llega? Lo estimado eran 100. Y supónganse que se dieron 200. ¿Qué pasa? Volvemos a estirar la cuarentena. El día que empiecen a bajar esa duplicación, bueno, se tomarán otras decisiones. Por eso hablamos de que es muy importante toda la parte de datos para poder tomar decisiones. ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver esto? ¿Lo pueden visualizar? Sí, recién hablando de lo del tema del coronavirus y la extensión de la cuarentena, me hizo acordar a esto de que se habla de la retroalimentación y todo.
cuando en Cava habían abierto todos los negocios, y como sumaron más casos, después volvieron a cerrar en la etapa anterior, porque había producido mucha acumulación de gente, como Bueno, ese... el Ahí tema